Pinhas se ha ido. ¿Por qué? Ok. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de esta noche, que espero que podamos seguir sin problemas. Estamos en el capítulo 7 y vimos el principio del versículo 18. Vimos el principio, vamos a leerlo de nuevo. Dice así: Entonces el rey David entró y se asentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, Señor Dios, y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Bueno, pues vamos a ver esta primera pregunta. Lo que se asentó delante del Señor, esto ya lo vimos la semana pasada, y aquí nosotros vamos a empezar ahora con la pregunta: ¿quién soy yo? Buena pregunta, pero no porque tuviera problemas de identidad, como puede ocurrirles a los adolescentes o a los cincuentones que se dan cuenta que se hacen viejos y no están seguros de haber hecho algo de provecho en su vida y se replantean el significado de su propia vida. No, David tiene una pregunta retórica: ¿quién soy yo? Porque la respuesta la tiene muy clara y lo dice en el Salmo 22: y yo soy un gusano y no un hombre, oprobio del hombre, despreciado del pueblo. Esta es la respuesta que da David mismo a su pregunta, la pregunta que hace aquí. El Talmud dice: les dijo el santo, bendito sea a Israel, el Creador, les dijo a Israel: os deseo, puesto que incluso cuando os dé grandeza, vosotros os empequeñecéis ante mí. Le di grandeza a Abraham y él dijo ante mí: yo soy polvo y ceniza. A Moshe y a Aarón y dijeron: ¿y nosotros qué somos? A David y dijo: soy un gusano y no un hombre. Hay dos situaciones: cuando estamos ante otras personas y cuando estamos ante el Creador. Para cuando estamos ante otras personas, pues cada uno tiene su rango, que se ha ganado por sus esfuerzos y fatigas. Y David puede ser muy duro, como veremos en el próximo capítulo, cuando tiene que vengarse de unos enemigos que le han traicionado y se han portado con extraordinaria crueldad. Es el rey de Israel y lucha como un jabato para engrandecer a su nación. Pero cuando está ante el Creador, se empequeñece hasta el mínimo. Los comentaristas del Talmud que hemos visto nos muestran las diferencias entre los personajes citados. Abraham se compara al polvo del que fue creado, o sea, antes que la nada. Moshe dice que él es la nada. ¿Qué soy? No soy nada. David habla del gusano que se come al hombre muerto, menos que un hombre, menos que la nada. Estas dos perspectivas son ciertas y hay que tenerlas siempre en cuenta. Hay un cuento jasídico que dice que cada judío debe ir con dos papelitos, uno en cada bolsillo. Cuando se siente deprimido, debe sacar con la mano derecha el que dice que el hombre es la cumbre y la excelencia de la creación, para levantarse la moral y que poder trabajar. Y cuando se enorgullece, debe sacar con la mano izquierda el papelito que dice que incluso el gusano fue creado antes que tú, para bajarle los humos y recordarle que el Creador siempre debe estar ante su vista. Así pues, David se pregunta: ¿quién soy yo?
Continuamos con la pregunta. Shalom a todos los que han ido llegando. Perepau, shalom. David dice así: ¿Quién soy yo, Señor Dios, y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Hemos visto esto de quién soy yo, y ahora veamos a lo que dice aquí, Señor Dios. Nosotros leemos 8 veces estas dos palabras juntas de este modo en los versículos que quedan hasta el final del capítulo. Pero cuidado, debemos explicar aquí algo importante que puede cambiar el sentido exacto de la frase. Normalmente leemos el tetragrama como si dijera Adonai, Señor mío, y yo lo escribo siempre en mayúsculas. La audición, el sonido. Si alguien tiene algo que comentar, que me lo diga, como ha hecho Francés. ¿Podéis oírme bien? Los demás dicen que sí. Si se oye. Se entrecorta algo. Ok, puede ser que haya empezado a hablar antes de que se haya cambiado bien la página. Voy a ir con más cuidado. Cada vez que se cambia la página, tengo que ir con cuidado para que no se entrecorte. Bueno, leamos de nuevo lo que dice aquí esta página. Nosotros leemos 8 veces estas dos palabras, Señor Dios, juntas, de este modo, en los versículos que quedan hasta el final del capítulo. Pero cuidado, debemos explicar aquí algo importante que puede cambiar el sentido exacto de la frase. Normalmente leemos el tetragrama como si dijera Adonai, Señor mío, y yo lo escribo siempre en mayúsculas. El tetragrama son las 4 letras del nombre del Creador, Yud, Hei, Vav, Hei. Que como ya sabemos, en hebreo nunca lo pronunciamos. Pero ¿qué ocurre cuando aparecen las dos expresiones juntas? Cuando el versículo dice, mi Señor, tetragrama. O sea que antes aparece la palabra Adonai, mi Señor, así escrita con la A y la D y la O, la N, A, Y. Y luego quiero escribir el tetragrama. Entonces no voy a decir 2 veces Adonai, Adonai. Lo que se hace es, en este caso, leeremos el tetragrama como si fuera Elohim, Dios. Y así leeremos Adonai Elohim, Señor Dios. En los versículos que vienen a continuación aparece 6 veces esta expresión de Señor tetragrama. En los versículos 18, en el 19 aparece 2 veces, 20, 28 y 29. Y otras 2 veces aparece al revés, tetragrama Dios, que leeremos igualmente Adonai Elohim. El tetragrama lo leeremos normalmente Señor y luego la palabra Dios. También veremos en los versículos 26 y 27 al tetragrama de los ejércitos, Dios de Israel. Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que aquí hay algo muy importante, misterioso, a la vista solo de quien sea capaz de entenderlo. Y nosotros vamos a intentarlo, que para eso estamos aquí. Son nociones muy importantes puesto que las usamos continuamente y debemos conocer por lo menos un atisbo de su significado. Vamos por partes. Comencemos por recordar que no sabemos absolutamente nada de la esencia del Creador y nunca hablamos de ella para no decir tonterías. Porque cualquier cosa que diga sobre la esencia del Creador, seguro que es una tontería. Por lo tanto, mejor no decir nada. Todo lo que podemos hablar es del modo en que somos capaces de captar sus obras, su actuación. Cuando nos alegra o nos castiga, cuando nos muestra misericordia, nos enriquece o empobrece.
son los atributos del Creador. Y el Creador también es un atributo. El atributo internacional asequible para toda la humanidad es el de Dios, Elohim, en mayúscula, que significa que tiene gran poder. Aunque pueda parecer en competencia, puede parecer que esto está en competencia con otros presuntos poderes, que escribimos Elohim en minúscula, como por ejemplo el Dios del fuego, el Dios del mar, por lo que le denominaremos al Creador el Dios de los dioses. El primer Dios está en mayúscula y luego en minúscula porque se refiere a los falsos dioses. Pero el Creador en la parashá de nuestra semana, en la parashá de Shemot, le dio a conocer a Moshe un nombre, el tetragrama, las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei, que viene a ser algo como la mismísima existencia, pero que no somos capaces de captarla, porque nos supera, porque es demasiado grande para nuestra capacidad intelectual, y por esto no pronunciamos nunca este nombre según sus letras, ya que desde hace milenios le denominamos Señor, Adonai. Puesto así en mayúsculas, significará la infinita y totalmente inasequible existencia de todo lo que existe y existirá, y que está mucho más allá de lo que entendemos como existencia. O sea, algo que no podemos captar. No hay palabras para expresarlo porque nunca podremos entenderlo. Y lo simplificamos llamándole Señor, que es una noción asequible, quien me da las órdenes y yo las cumplo. Al juntar estas dos palabras y por este orden, mi Señor tetragrama, David quiere lanzarnos, otra vez, porque he movido la página y he seguido hablando. Al juntar estas dos palabras y por este orden, mi Señor tetragrama, David quiere lanzarnos de lo pequeño y asequible al infinito e inasequible, que de pastor de ovejas me ha convertido incomprensiblemente en padre de una dinastía real infinita. En cambio, cuando el tetragrama precede al Dios, significa que este ser infinito e inasequible muestra su poder, Elohim, sobre nosotros. Sí. Voy a volver un poco atrás porque me han pedido repetir la definición que tenía coloreada. No te va a servir de nada porque no se entiende. Lo he puesto así a propósito de un modo que no se entienda, porque no se entiende. Puesto así en mayúsculas, Adonai significa el tetragrama. El tetragrama significa la infinita y totalmente inasequible existencia de todo lo que existe y existirá, y que está mucho más allá de lo que entendemos como existencia. En Sof, sí, también es un atributo. En Sof no tiene final, porque si dices que no tiene final significa que tiene principio, y esto tampoco no es cierto. Infinito tampoco, en castellano incluso tampoco acaba de ser comprensible porque hay varias definiciones matemáticas de lo que significa infinito. Vaya usted a saber, todo esto son atributos. Oh, bueno, bienvenida Javiva. Todo esto son atributos según el modo de obrar que tiene el Creador en el mundo. La palabra Adonai, como pregunta Lupe, sí puede referirse a otros señores. Esto podemos verlo en la parashá de Vayera, en el capítulo 19 del libro del Génesis, de Breshit,
Eh, en el versículo segundo, allí aparece la palabra Adonai en el sentido de señores míos, porque esta palabra también está en plural majestático, como ya hemos hablado varias veces. Bueno, entonces, esta definición infinita y totalmente inasequible la reducimos, la simplificamos llamándole mi Señor, que es una noción asequible, quien me da las órdenes y yo las cumplo. ¿Qué ocurre cuando juntamos estas dos palabras por este mismo orden? Mi Señor tetragrama. Aquí David quiere lanzarnos de lo pequeño y asequible al infinito e inasequible, que de pastor de ovejas me ha convertido incomprensiblemente en padre de una dinastía real infinita. Cuando intentan hablar de la esencia del creador, dice Miquel, te asombra y aterras que la gente hable con tanta ligereza de un concepto tan inasequible. No, nosotros no hablamos de la esencia, nosotros hablamos únicamente de cómo el creador, cómo somos capaces de captarlo. Nosotros lo captamos en nuestra vida diaria por las obras que va haciendo a nuestro alrededor, sobre nosotros mismos y sobre lo que está a nuestro alrededor. Esto sí que somos capaces de captar y de esto sí que podemos hablar. Bueno, entonces hemos visto el significado de estas dos palabras por este orden. En cambio, cuando el tetragrama precede a la palabra Dios, significa que este ser infinito e inasequible muestra su poder, Elohim, sobre nosotros. Y cuando habla del tetragrama de los ejércitos, es cuando esta existencia infinita se revela en sus ejércitos, en sus dos ejércitos. Los ejércitos celestiales, que son los ángeles, y los ejércitos terrenales, su pueblo Israel. Conviene tener estas definiciones muy en cuenta, puesto que nos ayudan a entender un poco más lo que el texto bíblico quiere expresar. Y todas estas páginas, como ya os he dicho varias veces, quedan registradas en el Dropbox al que tenéis libre acceso para que podáis consultarlas o bajároslas. Cada clase queda con todas las páginas en el fichero según la fecha y podéis repasar cuanto queráis. ¿Está prohibido analizar la esencia de Dios? No, no es que esté prohibido, está prohibido, pero no es solamente esto, es que es una tontería porque no tenemos ni idea de por dónde empezar. Esto ya lo expliqué. Bueno, estáis todos apuntados al Dropbox, allí donde tengo las clases que he dado, las clases grabadas, que las podéis ver de nuevo, y también las páginas como esta de aquí, en que explico un poco más allá de lo que el texto dice en sí. Todo esto está, voy a enviaros a todos de nuevo los enlaces, no ahora, cuando se acabe la clase, para que podáis verlo. Estáis apuntados todos, todos los miembros de esta clase, de modo que podéis acceder a todas las clases anteriores, por supuesto, y consultar lo que queráis. Muy bien, sigamos. Termina la pregunta diciendo, ¿y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Francesc, estoy seguro de que Mario Saban tampoco intenta analizar la esencia de Dios, porque él habla de la Cábala y en la Cábala no se habla de la esencia de Dios, se habla de otras cosas.
de atributos de Dios y del modo en que el Creador llevó a cabo esta creación y cómo la dirige. Que esto es la Cábala, que es lo que le interesa al profesor Mario Sabán, y esto es lo que él explica en sus libros, pero estoy seguro de que nunca se ha metido en la esencia de Dios. Esto está claro. Ok. Dice David, ¿qué es mi casa o quién es mi casa que me has traído hasta aquí? De pastor en rey. Recordemos las improbabilidades de que esto sucediera. Había tres grandes ramas de descendientes del primogénito de Pérez, hijo de Judá, y entre ellas se elegiría al monarca. La familia de David procedía de la segunda rama, y las otras dos hacían todo lo posible para ganarse el título, como ya vimos en clases anteriores. Hasta llegar a Yishai, el padre de David, debemos pasar por el escabroso caso de Ruth la Moabita, que representaba una mancha en el árbol familiar, según una poderosa interpretación de los versículos, que nosotros ya sabemos que era errónea. Por último, Ishai tenía 7 hijos, preparados para convertirse en el rey de Israel, cada uno de ellos. Y David era el octavo, con nulas posibilidades de acceder a cualquier tipo de título a causa de otra mancha que oscurecía su nacimiento, pues le creían hijo ilegítimo de su padre, hasta que se puso en claro lo que había ocurrido, como ya hemos visto en la clase correspondiente, en el primer libro de Shmuel, no me acuerdo qué capítulo es, capítulo 17, no me acuerdo exactamente, por ahí. Después de todo esto, Shaul le había perseguido, incitado por sus malvados consejeros, y en varias ocasiones se ha salvado por los pelos de una muerte segura. Con estas condiciones es completamente maravilloso, dice David, que me haya convertido en rey. Dice el versículo 19, y fue pequeño esto aún ante tus ojos, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo a lo lejano. Fue pequeño esto. Además de todo lo que me has dado, has añadido una promesa de eternidad a mi dinastía. Esto no es normal. Así dice a continuación, ¿y esta es la Torá del hombre, Señor Dios? ¿Desde cuándo recibe una persona normal promesas de este tipo? La Torá del hombre suele ser mucho más sencilla. ¿Qué le está permitido hacer y qué le está prohibido? ¿De qué modo relacionarse con su familia, con el vecindario, con el creador, consigo mismo? Tal vez podamos añadir a qué debe aspirar, en qué soñar. Esto es la Torá del hombre. Normalmente hacemos un balance de nuestras vidas solo cuando es ya demasiado tarde, cuando estamos con un pie en la tumba. Lo bueno sería hacer este balance una vez al año en Yom Kippur o una vez al mes en Rosh Chodesh, al principio de mes, o cada semana al acabar el Shabbat y empezar una nueva semana, o mejor aún, cada noche al acostarnos, para examinar de nuevo esta Torá del hombre,
cada cual según su rango y su posición, y no esperar al ángel de la muerte para hacerlo. Hace unos 700 años escribió Nachmanides un libro llamado así, La Torá del hombre, Torat Adam, dividido en 4 puertas, en 4 apartados, con las leyes referentes a las enfermedades y a la defunción y sepultura. Y en su prólogo dice que según el plan divino original, el hombre debería vivir eternamente. Y ha sido el pecado el que nos ha hecho caer en la muerte. Y por esto es bueno llorar por el muerto, ya que no hacemos más que recordar que deberíamos recuperar aquella inmortalidad que nos tenía planeada el Creador y que perdimos por no habernos fijado en los pasos que damos en nuestro comportamiento diario. El epílogo de este libro, llamado Puerta de Recompensa, de la que conozco solamente una traducción al inglés, es una conocida disertación filosófica y talmúdica sobre el premio y castigo y el mundo venidero. Es muy interesante, conviene conocerlo. Quien pueda conseguir este libro traducido al castellano, no lo conozco. Al inglés sé que existe solamente del epílogo, ya es un libro de por sí. El Midrash, inspirándose en nuestro versículo de la Torá de Adán, o del hombre, dice que Adán y David estaban muy relacionados entre sí. Este es el libro de las generaciones de Adán. Dice el Midrash, nos enseña que le mostró el santo, bendito sea, al primer hombre. Cada generación hizo pasar ante él todas las generaciones y le mostró que a David le estaban programadas 3 horas de vida. Esto era todo lo que debía vivir David, 3 horas de vida, morirse al cabo de 3 horas de vida. Dijo Adán ante él, ante el Creador, dueño del mundo, ¿no hay remedio para este? ¿Por qué tiene que morir tan joven? Le dijo, ¿así has subido en pensamiento ante mí? Esto es la idea que yo me he hecho. Le dijo Adán al Creador, ¿cuántos son los años de mi propia vida? Le dijo, 1000 años. Le dijo, ¿hay regalos en el firmamento? Le dijo, sí. Le dijo Adán al Creador, 70 años de mi vida sean para la suerte de este. O sea, le regalo 70 años de vida a David para que pueda vivir. Bueno, esto es muy raro. Si solamente tiene que vivir 3 horas, no podemos hablar de un rey David. Esto está claro. ¿Y qué significa exactamente esto de que así ha subido en pensamiento delante de mí? Todo esto son expresiones midráshicas que no podemos analizar aquí. Nosotros solamente queremos ir al meollo del asunto. Y el meollo es que David acaba o culmina los años de vida programados para Adán. Según la versión del libro de Crónicas de este mismo versículo, el Creador le ha visto con la excelencia parecida al destino de Adán. Esto es lo que hemos explicado anteriormente, que David consigue alcanzar la plenitud de la humanidad, la Malhut, el reino. No que David sea el rey, sino al contrario, que permite que el Creador reine y gobierne en cada uno de sus movimientos de David e incluso en sus pensamientos. David es como un guante de látex que usan los médicos en las operaciones quirúrgicas.
Es como un guante de látex que no molesta en la mano divina, que hace posible que el Creador se exprese por medio de él, no en profecías, sino en acción. Dice David, ¿y qué añadirá David más a decirte? ¿Qué más puedo pedir? Es un error que podemos cometer todos. Cuando tenemos unos planes personales, unos sueños o esperanzas, y le pedimos al Creador que nos ayude a alcanzarlos, sin darnos cuenta de que en la mayoría de las veces nos hemos quedado muy cortos. Y lo que Él nos tiene planeado va mucho más allá de lo que le estamos pidiendo. Somos miopes, vemos a muy corto plazo, mientras que el Creador planea a lo lejano. Siempre va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Por esto, debemos ceñirnos a las oraciones que establecieron nuestros sabios y profetas, inspirados por el Creador, puesto que en estas oraciones están condensados todos estos planes divinos, aunque no siempre seamos capaces de discernir el lugar exacto que nosotros ocupamos en ellos, en estos planes. Y esto conviene explicarlo un poco. Hay un conflicto muy antiguo y muy conocido entre lo que me han dicho que yo tengo que rezar y lo que yo quiero rezar, lo que yo quiero pedir, mis peticiones particulares. Como estoy explicando yo aquí, mis peticiones particulares en la inmensa mayoría de las ocasiones son tonterías. Está mal enfocado. Porque miramos corto, somos miopes. Es como una persona que le ha hecho un simple aldeaño, que le ha hecho un gran favor al rey, y este aldeaño se le había roto el arado. Y entonces el rey quiere agradecérselo y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el aldeaño dice, dame un poco de dinero para que pueda pagar a alguien que me arregle este arado. Este campesino podría haber pedido un tractor, podía haber pedido algo un poco mejor que un simple dinero para arreglar este arado. Nosotros no queremos molestar al Creador, no queremos pedir demasiado, no queremos exagerar, pero esto no es correcto. Nosotros sí que debemos buscar mucho más allá de la punta de nuestra nariz. Por grande que tengamos la nariz, siempre es demasiado corta y podríamos mirar mucho más allá. Y por lo tanto, claro que podemos añadir peticiones más particulares, pero siempre con la debida humildad de quien teme meter la pata por cegato y atontado. Porque fue pequeño esto lo que ya me has dado. ¿Es esta la Torá del hombre, los planes que has hecho para mí? Esto me supera lo que yo podría tener en mente, lo que yo podría imaginarme que Dios ha planeado para mí. Y por lo tanto, las peticiones particulares están permitidas, pero con la debida humildad de no meter la pata, de ir con cuidado a no meter la pata. Leamos de nuevo estos versículos. Tú has planeado, me has traído hasta aquí y has planeado hasta lo lejos, a lo lejano. Leamos de nuevo el versículo 19.
y fue esto pequeño ante tus ojos, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo a lo lejano. ¿Y es esta la Torá del hombre, Señor Dios? ¿Y qué añadirá David más a decirte? Y tú conoces a tu siervo, Señor Dios. Tú sabes de lo que soy capaz. Por lo tanto, bueno, tú sabrás. Él está hablando de sus propias limitaciones. Él se cree muy limitado. Y él cree que, que estos planes que le ha hecho el Creador son mucho más de lo que podría esperar. Versículo 21. Por tu palabra y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer conocer a tu siervo. ¿A qué se refiere exactamente? Dice que por tu palabra, la promesa que me hiciste, y según tu corazón, o sea, tu intención, has hecho toda esta grandeza. Y esto es para hacer conocer a tu siervo. ¿Cómo entender este verbo hacer conocer? ¿Para hacerme saber que cumples tu palabra? ¿O que esta era tu intención? No parece probable. David se da cuenta perfectamente de ello, lo está viviendo. Por lo tanto, me da la impresión de que este hacer conocer a tu siervo significa que quieres que todos me conozcan, para darme a conocer al público. No para que le conozcan como persona o incluso como rey, sino para que se dé a conocer la personalidad extraordinaria de David y que por ella se ha merecido toda esta gloria. Que si David hubiera quedado como un simple pastor de ovejas, con su personalidad, pero su fama y su gloria no hubiera sido tan grande. Y por esto Dios le ha convertido en rey para poder hacer pública su fama y su gloria. Versículo 22. Por esto tú eres grande, Señor Dios, pues no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, en todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién es como tu pueblo, como Israel, gente una en la tierra, que fueron Dios a redimir para él como pueblo y a darle nombre y hacer para vosotros la grandeza y terribilidades a tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, gentes y su Dios? Un versículo algo difícil de entender en hebreo y por lo tanto también muy difícil de traducir. Por esto lo dividiremos en trocitos, en 7 trocitos, para examinarlo atentamente y así poder entenderlo, puesto que contiene cosas muy importantes y al final quedará claro y cristalino. Vayamos por partes. En primer lugar dice, ¿quién es como tu pueblo, como Israel? Tiene 2 versículos parecidos en la Torá, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 4. Pues ¿quién es una gente grande que tiene dioses cercanos a ella, como el Señor nuestro Dios en todo lo que le llamamos? ¿Y quién es gente grande que tiene decretos y juicios justos como toda esta Torá que yo doy ante vosotros hoy? Dice Miquel que creo que está en alguna tefilá exactamente quién es como tu pueblo Israel. Sí. Porque está claro que cuando hablamos de lo que tiene de especial el pueblo de Israel, no debemos hablar ni de su coeficiente intelectual, ni de la cantidad extraordinaria de premios Nobel que tenemos,
ni tampoco de lo emprendedores que podamos ser, sino que está hablando aquí de nuestra conexión con el Creador. Lo demás son propinas que dependen directamente de esto. Es como una persona que va a comprar algo en una tienda, a comprarse zapatos nuevos y recibe una bolsa de plástico nuevecita solamente para él, completamente gratis. Esta bolsita de plástico es una tontería comparada con los zapatos. Lo importante son los zapatos. La bolsita es una propina. Lo importante aquí en el pueblo de Israel es nuestra conexión con el Creador. Lo demás son propinas. El versículo continúa diciendo, gente una en la tierra. Podría traducirse diciendo, ¿quién hay como tu pueblo Israel? Otro pueblo sobre la faz de la tierra. No hay otro que sea como este. Y así he visto en algunas traducciones de Biblias. O sea, que no hay otro pueblo que se nos parezca. Esta traducción está bien, pero nos perdemos el núcleo del mensaje. ¿Por qué no hay otro pueblo que se nos asemeje? O también podría leerse, ¿quién es como tu pueblo Israel, pueblo único en toda la tierra? Al igual que el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno y único. Se forma una especie de paralelismo, un espejo en la tierra que refleja al Creador. Este espejo somos nosotros, el pueblo de Israel. Ambas traducciones se refieren a la tierra como el globo terrestre. En todo el mundo no hay otro pueblo como Israel, un pueblo único en todo el mundo. Una tercera forma de leerlo, la de nuestros sabios, dice, ¿quién es como tu pueblo Israel, un pueblo uno en la tierra santa? Porque la palabra Eretz en castellano significa tanto mundo como la tierra particular, la tierra de Israel. Y entonces este versículo significa que solo cuando estamos en nuestra patria ancestral nos convertimos en este pueblo uno y único que nos hace verdaderamente especiales. Es una lectura que nos ayuda a entender que, muy al contrario de lo que podría pensarse, no existe la posibilidad de pueblo sin su suelo nacional. Los 2000 años de diáspora nos han hecho pensar con orgullo en el judío cosmopolita, ciudadano del mundo, cuando en realidad no es más que un paria rechazado por todos, un indigente sin casa propia. David, el rey de Israel, nos dice que no, que cuando no estás en casa eres un indigente sin techo y sin un suelo sobre el que acostarse. El mensaje fue captado muy nítidamente por Rabbi Yehuda Leví y plasmado en el Kuzari, en el segundo discurso, página 86, siguiendo lo que dijeron los sabios del Talmud. Tercera parte del versículo. Continúa diciendo que fueron unos mensajeros de Dios a redimir para él como pueblo. Este paréntesis lo añade la Biblia de Ferrara, siguiendo la interpretación de algunos de nuestros sabios, que declararon que el Dios que aparece en el versículo es una palabra sagrada. Y por lo tanto, siendo que el verbo está en plural, debemos obviar que se habla de sus mensajeros, Moshe y Aarón, que fueron a redimir en nombre del Creador al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Hay otra opinión entre los sabios, según la cual
deberíamos escribir la palabra en minúscula y en plural, dioses, refiriéndose igualmente a Moshe y a Aarón, que fueron como dioses ante los egipcios, como dice la parashá de nuestra semana, la parashá de Shemot, que veremos en Shabbat próximo, capítulo 4, y hablará él por ti ante el pueblo, y ocurrirá que él será una boca para ti, y tú le serás como Dios. Y también un poco más adelante, en la próxima parashá, en la próxima semana, dijo el Señor a Moshe, mira, te pongo Dios para el faraón, y a Aarón tu hermano será tu profeta. Si no conociéramos ya el verdadero significado de la palabra Elohim, podríamos escandalizarnos, pero ya sabemos que su significado es quien tiene gran poder y es aplicable a los ángeles y a los jueces. Y dice el versículo que esta redención es para él como pueblo, para que el pueblo sea del Creador, que le pertenezca solo a él. Como dicen nuestros sabios, que antes éramos siervos del faraón y ahora somos siervos del Creador y obligados a cumplir sus mandamientos. Sigamos con nuestro versículo. Y a darle nombre. Nombre es como renombre, fama. Nos dicen los emisarios del Creador que con esta redención de Israel de la esclavitud de Egipto se fragua el gran renombre del Creador. La Torá dedica muchos capítulos para relatar los detalles de la redención, los milagros de las 10 plagas, que están destinadas a enseñarnos cosas muy importantes sobre el modo en que el Creador interviene en el mundo. Y que le dedicamos una noche entera, la noche del Seder, para relatar esta redención lo más profunda y extensamente que seamos capaces. Quinta parte del versículo. Pero no es una fama solamente para él, sino que también está destinada a hacer para vosotros la grandeza. Se convierte en una grandeza para el pueblo de Israel, que han sido dignos de ser redimidos de este modo. Somos los protagonistas de estos capítulos y en ellos nos convertimos en este pueblo tan singular que somos. Esta es nuestra grandeza. Estoy hablando de la salida de Egipto. Sexta parte del versículo. Hiciste también terribilidades a tu tierra. Pues a la tierra santa, la tierra del Creador, le han ocurrido cosas terribles. ¿Y qué son estas cosas terribles? Que ante tu pueblo, que expulsaste a los que habitaban en la tierra santa, como dice el Salmo, una vid de Egipto hiciste venir, expulsaste gentes y la plantaste. Porque estos pueblos han terminado su función. Se les ha acabado el derecho que pudieran tener de habitar en esta tierra santa. Y ha llegado el momento de expulsarlos para poder plantar en ella al pueblo de Israel. Esto es lo que explica el Salmo 80. Y esto es terrible, siguiendo lo que apuntaba antes Miquel, que dice que es un concepto claramente nacionalista, con la mala prensa que tiene hoy en día esta palabra. Exactamente. Esto es terrible. Este exclusivismo parece racista y muy difícil de aceptar. Y por esto Rashi necesita hablar de él ya en el primer versículo de la Torá. Dijo Rabbi Yitzhak, no debería haber empezado más que con este mes para vosotros. El libro de Shemot, Éxodo, capítulo 12.
que aquí aparece el primer mandamiento que se le ordenó a Israel en el versículo segundo del libro de Shemot, del Éxodo, del capítulo 12. Allí dice: este mes es para vosotros el primero de los meses, etcétera, etcétera. Y este es el primer mandamiento que se le ordenó a Israel. Debería haber empezado aquí la Torá. ¿Y por qué comenzó con al principio? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Porque si os dicen las naciones del mundo, sois unos ladrones que conquistasteis la tierra de 7 naciones, les diréis: toda la tierra es del Santo, bendito sea. Él la creó y la dio a quien fue correcto a sus ojos, a los cananeos y a los filisteos. Por su voluntad se la dio a ellos, y por su voluntad la tomó de ellos y nos la dio a nosotros. Termina el versículo diciendo que rescataste para ti de Egipto gentes y su Dios. La última palabra, de nuevo, debemos saber si ponerla en singular y mayúscula o en plural y minúscula. Porque podríamos entender el versículo como: expulsaste de ante tu pueblo que rescataste de Egipto a unas gentes, los fenicios y cananeos, y a sus dioses. Y es una traducción correcta y adecuada. Y entonces sus dioses está en plural y en minúscula, se refiere a los dioses de los cananeos. Pero el verdadero significado, dicen nuestros sabios, nos transmite un gran consuelo para los 2000 años de destierro que hemos sufrido. Pues hay que leer el versículo de este modo: rescataste de ti, para ti de Egipto, gentes y su Dios. Estas gentes son las 12 tribus de Israel. Y rescataste también a su Dios. Porque cuando el pueblo de Israel está en la diáspora, también el Creador está en el exilio. Como dice la famosa parábola de las huellas. Un niño se paseaba con su padre por la arena de la playa. Al cabo de un tiempo se gira hacia atrás para ver las huellas y le dice a su padre: padre, ¿cómo es posible que me hayas abandonado en los momentos más difíciles? En ellos veo tan solo un par de huellas. Tú has desaparecido y me has abandonado. Le dice el padre: no es así, hijo mío. Las huellas que ves son las mías. Y faltan las tuyas, puesto que en los momentos difíciles yo te llevaba a hombros. Pues hemos quedado siempre en contacto con el Creador, que nunca nos ha dejado solos. Y quien ayuda actualmente a rescatar al pueblo que está en la diáspora, debe saber que está ayudando también al regreso de la Shejinah, la presencia divina, de regreso para que regrese de su exilio. Por lo tanto, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, rescató a gentes, a las 12 tribus y también a su Dios. Dice Dios: yo estaba maniatado en Egipto, no podía hacer nada, no podía expresarme de forma positiva. Para expresarme de forma positiva necesito que el pueblo de Israel reciba la Torá y llegue a casa, y la casa es la tierra de Israel. Sigamos con nuestro texto. Hemos visto este largo versículo, lo leo de nuevo, versículo 23. ¿Y quién es como tu pueblo, como Israel, gente una en la tierra, que fueron mensajeros de Dios a redimir para él como pueblo y a darle nombre y a hacer para vosotros la grandeza y terribilidades a su tierra, a tu tierra, ante tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, gentes y su Dios? Y has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre,
y tú, Señor, has sido para ellos el Dios. Seguimos con las clases de teología que nos enseña el rey David. Has sido para ellos el Dios. Tiene un significado claro que lo vimos ya en el libro de Breshit, capítulo 28. Jacob está a punto de salir de la Tierra Santa y tiene el sueño de la escalera. Al levantarse hace un juramento con unas condiciones. El juramento es doble. Darle el diezmo de todo lo que gane y que el lugar en que ha dormido se convierta en un lugar de culto del Creador. Muy bien. Esto es lo que va a hacer Jacob en cuanto regrese a casa. Las condiciones son que si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da pan para comer y ropa para vestir y vuelvo en paz a casa de mi padre y sea el Señor para mí el Dios. ¿Qué significa ser mi Dios? Dicen nuestros sabios que su nombre se refleje sobre mí. Dice Jacob, que al verme a mí vean un reflejo divino. Esto se ha cumplido en nosotros, dice David, que los defectos que podamos tener no pueden ocultar el grado sobrenatural de unión de nuestro pueblo con el Creador. Incluso cuando cometemos errores, quedamos unidos al Creador, porque estamos siempre dispuestos a reconocerlos y rectificarlos. Dejamos siempre la conexión abierta con el Creador. Siempre está, el móvil siempre está abierto, siempre está conectado. Incluso cuando hacemos cosas que no deberíamos hacer, el móvil queda abierto. No lo cerramos. Somos conscientes de que estamos portándonos mal, estamos traicionando nuestra misión, estamos cometiendo graves errores, pero dejamos siempre la conexión abierta con el Creador. Y por esto nos hemos convertido en un pueblo inmortal. Has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Versículo 25. Y ahora, Señor Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, confirma para siempre y haz según has hablado. Ojalá que esto se cumpla. Y engrandezca tu nombre. Engrandezca, o sea, que se engrandezca tu nombre para siempre, al decir, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Engrandezca tu nombre. Es una muy conocida oración en arameo llamada Kadish, que comienza diciendo Yitgadal Yitkadash Shme Rabba. Sea engrandecido y santificado su gran nombre. Suele recitarla la persona que está en duelo por la muerte de un familiar cercano, pero no es necesario, no es obligatorio que sea una persona en duelo, puede recitarla cualquiera. Cuando el Creador hace todos estos milagros con su pueblo Israel, su renombre y fama entre las naciones del mundo se engrandece. Dice David que esta grandeza se refleja en la estrecha relación entre el Creador y el pueblo de Israel. Al decir el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Dice Miquel que para recitar el Kadish tiene que haber minyan, hay gente que no lo sabe exactamente, tiene que haber minyan. Esto se aprende de otro versículo que dice que me santificaré en medio de los hijos de Israel. En medio tiene que haber alguien alrededor. Para santificarlo en medio de un pueblo tiene que haber alguien alrededor, y este alrededor son los 10 representantes del pueblo.
Ya, sí. David quiere ayudar a que se engrandezca el Creador. Y este tema se repite en 9 salmos, en alabanzas o en peticiones, puesto que es muy importante para David, rey de Israel, que sea el Creador quien reine sobre el pueblo, que su fama vaya creciendo a ojos de toda la humanidad. Por supuesto que el Creador quiere que le ayudemos, precisamente con el cumplimiento de sus mandamientos, ya que nuestro comportamiento le añade fuerzas al Creador o se las resta, como dijo Moshe en la canción de Asino, en el capítulo 32 de Devarim, Deuteronomio: a la roca que te engendró debilitaste y olvidaste el Dios que te generó. Tú debilitas a la roca, debilitas a Dios. Cuando tú te portas mal, cuando tú no te portas correctamente, le estás quitando hierro al Creador. Y esto está mal. Este verbo lo vemos de nuevo al final de la guerra milagrosa, lo veremos de nuevo, lo vemos en la profecía de la guerra milagrosa contra Gog, rey de Magog, profetizada por Yehezkel, capítulo 38. Me engrandeceré y me santificaré y me daré a conocer a ojos de muchos pueblos y sabrán que yo soy el Señor. Cuando vean que toda la multitud de pueblos que vienen a luchar contra el pueblo de Israel son derrotados por medio de grandes milagros. Pregunta Francesc, ¿cómo pueden sumarse o restarse fuerzas a un infinito? El infinito es la esencia del Creador, de la que no hablamos. Nosotros hablamos del finito, de lo que se plasma en este mundo. La presencia divina plasmada en este mundo, visible, sensible, apta a ser vista o a ser oída o a ser admirada en este mundo. Esto sí se puede sumar o se puede restar. Puedes verlo todo negro o puedes verlo todo luminoso. Esto depende de tu perspectiva. Puedes mejorar tu perspectiva o empeorarla. Estamos hablando únicamente del modo en que el Creador se refleja en sus obras en este mundo. ¿De acuerdo? La proyección del infinito no es infinita, es finita. La proyección esta es finita, tiene un límite. Hoy sí, mañana no. Hoy hay un milagro, esto ha sido un milagro, esto otro no es un milagro. Esto es lo normal, que también es un milagro, pero es un milagro escondido, que no lo vemos. Si tú quieres demostrar lo milagroso que es seguir respirando con nuestros pulmones, etcétera, etcétera, pues vale, estoy de acuerdo con esto y hay muchos sabios que han hablado de esto, sigue siendo algo limitado mis pulmones. Todas estas proyecciones del infinito en nuestro mundo, por definición, serán finitas, porque no puede ser que se refleje un infinito dentro de algo finito y que siga siendo infinito. Esto no tiene sentido, ¿no? Está fuera de la lógica. Nosotros hablamos ahora actualmente, hoy en día, o sea, mientras estemos en este mundo, hablamos con nociones lógicas, inteligibles. Lo que es ininteligible lo dejamos, porque no lo entendemos. Pues déjalo. Vayamos a la última página que os he preparado, últimos versículos. Versículo 27. Porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado el oído de tu siervo diciendo: una casa te edificaré. Por tanto, ha hallado tu siervo su corazón para orarte esta oración. Y ahora, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras serán verdad, y has hablado esta bondad a tu siervo, y ahora accede a bendecir la casa de tu siervo para que esté para siempre ante ti, porque tú, Señor Dios, has hablado
y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Muy bien. Entonces aquí dice que ha hallado tu siervo su corazón para hablar, para orarte. Una expresión muy especial. Encontrar el corazón para rezar. El corazón significa la intención, el propósito. Que muchas veces rezamos sin corazón. Y una oración sin corazón no es nada. La frase de nuestros sabios en arameo dice, Rahman Ali Babae, el misericordioso quiere el corazón. Quiere que pongamos corazón en lo que hacemos, la intención, el sentimiento. Y así, todas nuestras obras y oraciones deben estar rellenas de corazón, de la intención adecuada. Y teniendo en cuenta que las intenciones solas tampoco sirven para nada. Son como el cuerpo y el alma, que se necesitan mutuamente en nuestro mundo. El cuerpo solo es un cadáver y el alma sola es un fantasma. El problema es encontrar el verdadero corazón, la intención adecuada, que aquí podemos perdernos y apuntar hacia una dirección falsa, por lo que nos conviene examinar cuál era el corazón de David. Y la oración de David aquí es doble. En primer lugar, que se engrandezca el nombre del Creador. Y en segundo lugar, que se cumpla su promesa de una dinastía eterna para David. Cuando se engrandece el renombre del Creador, se convierte en Señor de los ejércitos, Dios de Israel, por los grandes milagros que hace con este pueblo. Y la promesa de que la dinastía de David sea eterna, para que el modelo de su reinado que quiere establecer sea conocido y aplicado por todas las naciones, como dicen los profetas. O sea, el reinado que quiere establecer, ya lo hemos visto, que en realidad es el creador quien reina por medio del rey humano. Teocracia, pero con un representante humano, con sus posibilidades de equivocación, con sus posibilidades de rectificación también. Así dicen los tres, estos dos profetas y la Torá al final. Subirán los salvadores en el monte de Sion para juzgar el monte de Saúl y será del Señor el reinado. Y será el Señor el rey de toda la tierra. En aquel día será el Señor uno y su nombre uno. Y la Torá también dice, al final del Cántico del Mar, el Señor reinará por siempre jamás. Por lo tanto, vemos que este mensaje de David no es una versión particular de David, no es algo que solamente David se haya inventado este punto de vista de cómo interpretar la religión o cómo interpretar el nacionalismo judío, etc. No es solamente el punto de vista de David, sino que está en muchísimos versículos en la Torá y en los profetas. Y por lo tanto, lo que él hace es ponerlo por escrito, plasmarlo en estos modelos de enseñanza que son, en primer lugar, el libro de Shmuel durante su vida y luego en el libro de los Salmos, donde expresa de forma poética estos mismos principios. Pregunta Miquel, ¿por qué el nombre de Saúl aquí en medio? Porque la profecía de Obadía, que es solamente un capítulo, está toda ella en contra de Esaú. Cuando se nos venga la oportunidad de estudiar el libro de Obadía, pues veremos esto. Es un libro, como todos, es un libro muy interesante, conviene estudiarlo. Bueno, pues lo ponemos en la lista de los estudios, si Dios quiere. Bueno,
hemos terminado el capítulo y también se nos ha terminado la hora de clase y por lo tanto vamos a terminar aquí la clase. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Shalom, shalom.